¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hemos llegado al repaso de la lección de la escuela sabática, la lección número 8, Ministrar como Jesús, para este sábado 22 de agosto del 2020. Antes de comenzar, vamos a hacer una plegaria de oración. Vamos a orar en esta mañana pidiendo la dirección de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, en esta ocasión pedimos tu compañía, tu dirección para poder entender tu palabra y de esa manera ministrar como tú, Señor, ministrabas en esta tierra, atendiendo las necesidades de muchas personas. Ayúdanos, te lo pido confiando en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con el ciclo del aprendizaje. Motiva, explora, aplica y crea. Vamos a también revisar el versículo de memoria que dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36. Este es un pasaje extraordinario que nos habla acerca de la importancia de poder ver cómo es que Jesús vio que necesitaba la ayuda de más pastores que puedan guiar su rebaño. Sin embargo, aquí encontramos también una misión importante, atender las necesidades de las personas. Hay una historia muy hermosa que hemos separado para el tema de la motivación. Motiva, eres lo más valioso que Dios tiene. Un joven le dijo a su maestro, quisiera hacer algo extraordinario, dame un trabajo. Su amo le dijo, ve al mercado y vende este anillo. Entonces miren el trabajo que le dio, ¿no? Un trabajo sencillo aparentemente. Y le dijo, ve al mercado y vende este anillo. Por favor, que no te den menos de una moneda de oro, fue el pedido de su amo. Él montó su caballo, llegó a la comarca y ofreció el anillo. Las personas miraban y decían, te puedo dar 3 monedas de plata. Otro le dijo, te puedo dar 10 monedas de bronce. Así es que había muchos ofertantes que estaban ahí pretendiendo llevarse ese anillo. El joven había recibido la orden de no entregar menos de una moneda de oro. Desanimado, volvió sin realizar la venta respectiva. Su amo le dijo, ahora vuelve al joyero y él te dirá cuánto vale ese anillo. El joyero, después de examinar con una lupa a la luz del sol, dijo, esto vale 57 monedas de oro. El joven dio un grito, ¿tanto vale? Y le dijo el joyero, si gustas, pueden pagar por este anillo, pueden pagar por este anillo eh, 70 monedas de oro si lo vendemos con paciencia. Si tú has pensado que en esta vida no tienes valor porque el mercado de esta vida te pone poco valor, recuerda que para Jesús tú eres una joya preciosa, que vale su sangre derramada en la cruz del Calvario y eres lo más valioso que Dios tiene en esta tierra. No te olvides nunca, tú eres lo más valioso que Dios tiene en esta tierra. Vamos a ver en esta oportunidad en Explora hemos dividido en 3 partes importantes. Número 1, la actitud y cómo trataba Jesús a las personas. Para esto vamos a buscar en Mateo 9, 11 al 13. Dice, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Y al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 9, del 11 al 13. También hay otro texto precioso en Colosenses 4, 5 y 6 que dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Y cuál fue la actitud de Jesús hacia las personas? Siempre buscaba lo bueno de las personas, sacaba lo mejor de ellos. Esa actitud fue una crítica de los dirigentes hacia Jesús. Ellos decían, este a pecadores recibe y come con ellos. Ellos estaban preocupados por la manera como les trataba a los impíos debido a su visión de
ostracismo, esconderse de las personas en lugar de acercarse a ellos. Jesús les dijo, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. La religión de los escribas, los fariseos y los saduceos era evasiva. Ellos pensaban que no debían contaminarse con la gente y con sus pecados. En contraposición a este pensamiento, el Salvador se sumergió en este mundo, un pozo de serpientes, para redimir al hombre, puesto que Él era la luz del mundo. Una pregunta interesante, ¿cómo nos considera Jesús a nosotros? Y Jesús nos considera, número uno, con la luz del mundo, que no debe y puede esconderse presentando la luz del Evangelio para alegrar los corazones de las personas y a la vez disipar la oscuridad del pecado, llegando a cada vecindario, pueblo o aldea para alumbrar con la gloria de Dios, que es demostrar el carácter de Cristo a las personas. También en segundo lugar nos compara con la sal del mundo, que da sabor de vida a las personas mediante nuestras palabras, un servicio desinteresado y acciones presentando a Jesús mediante el amor y la bondad. Elena G. de White dice, en este mundo hay dos reinos, el reino de Cristo y el reino de Satanás. Cada uno de nosotros pertenece a uno de ellos. No es la voluntad de Dios que nos aislemos del mundo, pero mientras estemos en el mundo debemos santificarnos a Dios. No debemos copiar al mundo, debemos vivir en el mundo como una influencia correctora, como la sal que tiene sabor entre una generación impía, impura e idólatra. Debemos ser puros y santos y demostrar que la gracia de Cristo tiene poder para restaurar en el ser humano la semejanza divina. Debemos ejercer una influencia salvadora para el mundo, dice Consejo sobre la Salud, la página 593. ¿Cómo trataba Jesús a las personas? El objetivo era extraer lo mejor de las personas. A pesar de que las circunstancias eran desafiantes, siempre tenía palabras de gracia que salían de su boca. Juan dice, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. San Juan 1:17. Su acercamiento a la gente era desarmador. Sus amables palabras tocaban un acorde sensible en sus corazones. Al dirigirse, por ejemplo, al centurión romano, este hizo un pedido de fe. Solo da la orden y mi criado sanará, le dijo a Jesús. Y Jesús dijo, nunca he visto en todo Israel como la fe de este hombre romano. También se acercó a un escriba que era sabio en leyes civiles y religiosas para hacer una pregunta difícil. Y justamente esa pregunta era, ¿cuál de los mandamientos era más importante de la ley de Dios? ¿Cuál de los mandamientos es el más importante de la ley de Dios? Jesús le respondió con sabiduría que era el amor a Dios y el segundo es semejante a amar al prójimo como a ti mismo. Este hombre quedó satisfecho con la respuesta y Jesús le dijo, no estás lejos del reino de los cielos. También Jesús enseñó tres principios: no herir a alguien reciente en la fe, ni apagar su pequeña fe de su corazón. En Isaías 42:3 habla de esto. Segundo lugar, redimir el tiempo, haciendo un uso sabio justamente de lo que Dios nos da, el tiempo para compartir su mensaje. En tercer lugar, seguir la verdad en amor, creciendo en todo. Esto es lo que el Señor nos enseñó en este. Vamos a continuar con la parte número 2, justamente del Explora. Hemos visto en primer lugar la actitud de Jesús. Ahora vamos a ver el ministerio sanador de Jesús, parte 1 y 2. Mateo 9, 5 al 8 dice, porque es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda, puesto que para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios porque había dado tal potestad a los hombres. Mateo 9, 5 al 8. Hay otro pasaje extraordinario que dice en Mateo 4, 23, que dice algo especial. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. ¿Cómo fue el ministerio sanador de Jesús en esta tierra? ¿Cómo fue ese ministerio especial?
El método de Jesús va más allá de dar discursos memorizados o enlatados, porque su mensaje es rico y dinámico como la vida misma. Todos estamos rodeados de personas con diversas necesidades físicas, mentales, emocionales y espirituales. Cristo está ansioso por satisfacer esas necesidades tales como la soledad, la tristeza, la angustia de las personas, y cuando le mostramos interés por sus alegrías, esperanzas y sueños. Hay necesidades que no pueden ser resueltas por nosotros porque necesitamos la ayuda divina, tales como la necesidad de dejar de fumar, bajar de peso, seguir una dieta o reducir el estrés. También puede ser la necesidad de alimentos, de vivienda o de atención médica. Puede ser la necesidad de terapia o consejos para el matrimonio o la familia. Sin embargo, la mayor necesidad es una necesidad de una relación personal con Dios y la comprensión de que la vida tiene un significado eterno. La reconciliación con Dios en un mundo caído es nuestra mayor necesidad. En la experiencia del paralítico, Jesús se interesa por la fe de sus amigos, de ver a sus amigos sanado. Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, levántate y camina, y al instante este hombre creyó en Jesús y anduvo. En la historia de la mujer con flujo de sangre de Mateo 5, 25 al 34, que por más de 12 años estuvo enferma, entonces ella dijo algo especial, ¿verdad? Ella dijo, si solo tocare el borde de su vestido, yo sanaría. Y eso ella hizo, ¿verdad? Es lo que ella hizo. Ella lo que hizo fue justamente tocó el borde del vestido de Jesús y él sintió que salió poder de él y ella fue sanada. Al verse descubierta, esta mujer confesó haber tocado al maestro y le dijo, mujer, quedas perdonada, y ella desde esa hora fue sanada completamente. En ambas acciones encontramos nosotros algo especial. Primero, Jesús atendió la necesidad espiritual personal y luego fueron sanados físicamente. A pesar de que fueron sanados y luego murieron, Jesús estaba interesado en su salvación. ¿Cuál era el triple enfoque del ministerio de Cristo? Jesús combinaba el triple ministerio de la enseñanza, predicación y curación. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice San Juan 10:10. Su ministerio reveló una superabundancia de gracia y Jesús vino para permitirnos vivir vidas de superabundancia ahora y para siempre. ¿Cuál era el secreto de su éxito en su labor de predicación? Era sus horas pasadas en comunión con su Padre. La Biblia dice en Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió, se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ese era el secreto de Jesús. No tenía otro secreto más grande que justamente estar en comunión con su Padre. A pesar que Jesús atendía a los enfermos, no todos fueron curados en su tiempo, porque su misión era predicar el Evangelio en otros lugares donde no habían escuchado de él. Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cada acto de curación fue una oportunidad para revelar el carácter de Dios, aliviar el sufrimiento y proporcionar oportunidad para la vida eterna. Esta es la labor que hoy nos toca realizar en favor de los demás. Así es que esta es la labor que Dios que nos ha dado. Vamos a pasar a la parte número 3. ¿Qué le importa a Jesús? En Mateo capítulo 24, 25, perdón, 37 al 40, hay una cita muy especial que necesitamos leer y compartir. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos a beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Qué palabras más sabias de Jesús realmente al saber de que lo que a Él realmente le importa es que nos preocupemos por las personas. ¿Cuáles son las enseñanzas de Mateo 24 y 25? El Evangelio de según San Mateo habla de los eventos relacionados con la destrucción de Jerusalén y los días previos al regreso de Jesús. En Mateo 25 hay tres parábolas. La parábola de las 10 vírgenes, donde enfatiza para llevar una vida genuina, auténtica y llena del Espíritu Santo.
En segundo lugar, la parábola de los 10 talentos subraya la importancia de usar fielmente los dones de Dios que Él nos ha dado a cada uno. En tercer lugar, la parábola de las ovejas y los cabritos revela que el cristianismo genuino realmente ministra las necesidades de aquellos que Dios coloca en nuestras vidas cada día. ¿Cómo describe Jesús su ministerio genuino? Habla de atender las necesidades básicas de alimento, agua, vestido, visitas a enfermos, visitas en la cárcel. Sin embargo, queridos amigos, no solo es atender necesidades básicas, sino las necesidades espirituales, tales como el alimento espiritual, satisfacer la sed espiritual. Jesús habla de hambre y sed de justicia, ¿verdad? En Mateo 6:35. También que tenemos una ciudadanía verdadera y nuestra verdadera identidad con Cristo, herederos justamente del reino de los cielos. Nuestro destino final no está quedarnos aquí en la tierra o en alguna ciudad hermosa o rica de esta tierra, sino vivir un día en el reino de los cielos. Necesitamos vestirnos también de la justicia de Cristo, presentar a Cristo quien puede vestir la desnudez del pecado, también presentar a aquel que es poderoso para sanar su vida pecaminosa de esta herida, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, dice Isaías 5, 1, 5 y 6. Mas yo he venido dice, haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová en Jeremías 30, 17. Si tú estás enfermo, delicado de salud, yo te animo para que tú clames a nuestro Dios poderoso y Él pueda darte la sanidad. Jesús es el remedio para la enfermedad mortal de nuestras almas llamada el pecado. Jesús dijo, en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. La parábola de las ovejas y los cabritos nos exhorta a satisfacer las necesidades físicas de quienes nos rodean, pero hace mucho más en la historia de un Cristo que satisface las necesidades más profundas del alma. Y es su invitación a asociarnos con Él para ministrar a quienes nos rodean. Vivir vidas egocéntricas y descuidar las necesidades físicas, mentales, emocionales y espirituales de los demás es arriesgarse a la perdición eterna. En la parábola de aquellos que dan su vida por algo más que ellos mismos, son elogiados por su Señor y bienvenidos a la eternidad, mientras que aquellos que persiguen egoístamente su propia agenda y descuidan las necesidades de los demás son condenados por su Señor. Vamos a terminar leyendo la última cita. Muchos no tienen fe en Dios y han perdido la confianza, dice esta cita. Muchos no tienen la fe en Dios y han perdido la confianza en el hombre, pero saben apreciar los actos de simpatía y de auxilio. Cuando ven a alguien que sin el aliciente de las alabanzas ni esperanza de recompensa en esta tierra, va a sus casas para asistir a los enfermos, dar de comer a los hambrientos, vestir a los desnudos, consolar a los tristes y encaminarlos a todos con ternura hacia el ser de cuyo amor y compasión el obrero humano es el mensajero. Cuando ven todo esto, su corazón se conmueve, brota el agradecimiento, se enciende la fe, ven que Dios cuida de ellos y así quedan preparados para oír la palabra divina. Qué lindo, ¿verdad? Saber que Dios quiere que nosotros atendamos las necesidades de las personas y de esa manera ellos estarán listos también para recibir la palabra de Dios. Vamos a pasar a la aplica. ¿Qué debo sentir? ¿Qué actitud debo experimentar al saber que Jesús trataba con amor a las personas? Debo sentir alegría, gozo para ver lo bueno de las personas, tratándolos también con amor a los demás. ¿Qué actitud debo sentir en mi vida al saber que Jesús cumplió una triple misión a favor de los demás? Debo sentir bondad para ayudar a las personas en necesidad. ¿Qué actitud debo sentir al saber que es necesario atender a las personas en necesidad? Sentir empatía para ayudar al saber que al hacerlo estamos ayudando también a Jesús. Crea, ¿qué debo hacer? Tarea para esta semana: atender las necesidades básicas de mis familiares y amigos y luego presentar a Jesús, el Salvador. También continuar con los estudios bíblicos con mis amigos y familiares, sabiendo que Jesús transformará la vida de ellos. Queridos amigos, esta semana es una semana muy especial donde Jesús nos enseñó de manera práctica, vivencial, de cómo atender las necesidades de las personas. Hoy Él nos llama a hacer lo mismo,
sabiendo que hay una recompensa especial de parte de Él si nosotros lo hacemos con amor y con bondad. Que Dios te bendiga en esta semana, que el Señor sea tu guía, tu fortaleza, y Él pueda darte paz, tranquilidad para seguir ministrando las necesidades de las personas. Que Dios te bendiga mucho, un fuerte abrazo, nos vemos la siguiente semana.